Vale, a ver, miremos los datos. Olvidémonos del drama, miremos la física. Todo empezó como una anomalía en los datos. Punto. Nada más. Pero los datos no mienten. Y ese punto se movía rápido. Absurdamente rápido. 61 kilómetros por segundo. Eso no es una maniobra gravitacional desde la nube de Oort. Para alcanzar esa velocidad, necesitas un impulso serio. Necesitas un motor. Y la trayectoria, o sea, es que es ridículo. Está perfectamente alineada con el plano de la eclíptica. La probabilidad de que eso ocurra por casualidad es, bueno, básicamente, cero. No es una casualidad, está calculado. Parece la trayectoria perfecta para entrar en un sistema con el mínimo gasto de energía. Como si alguien hubiera trazado el rumbo en el Kerbal Space Program. Y no solo está pasando de largo, nos está evitando. Pasa cerca de Marte, el punto de observación ideal. Pero, ¿la Tierra? Estaremos al otro lado del Sol. Eso no es gravedad, es una maniobra deliberada. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Su vector proviene de la constelación de Sagitario, justo de donde vino la señal «wow». La gente ha discutido durante décadas qué fue aquello. ¿Interferencias? ¿Un fenómeno natural? No. Hay que estar ciego para no ver la conexión. Primero llegó el mensaje, y ahora el mensajero. Y esto es lo que nos muestra el James Webb. Esto es lo más importante. Olvida todo lo que sabes sobre los cometas. Cuando se calientan por el Sol, su hielo y sus metales se subliman. El hierro y el níquel siempre van juntos. Los crea la misma estrella. Es física fundamental. Pero el Webb ve níquel y no ve hierro. Eso es imposible desde un punto de vista natural. Significa que hay un proceso de separación en marcha. Eso es tecnología. Es el escape de un motor, o el cianuro. Su concentración se disparó de forma demasiado brusca. No es una evaporación lenta. Parece una purga del sistema de combustible o algún tipo de vertido. Veo firmas químicas así en nuestros motores, no en un trozo de hielo. Avi Loeb lleva diciendo esto desde Oumuamua. La gente se reía. Pues bien, ahora los datos están de su parte. No es un cometa, es una máquina. Ahora, la luz. A juzgar por su brillo, esta cosa debería ser enorme, pero es pequeña. Eso significa que brilla por sí misma. Tiene su propia fuente de energía, y el mapa de calor es asimétrico. Un lado está caliente, el otro frío. No es el calor del sol, es un radiador, es un reactor o un motor en funcionamiento. No estamos viendo una roca, estamos viendo una sonda, y se camufla muy bien. Y luego, la señal. Por fin, la que todos esperábamos. Estaba oculta en el ruido, pero está ahí. Un patrón estructurado y repetitivo. No es aleatorio. Y sí, está en la misma banda de frecuencia que la señal «wow». Así que, en resumen, un objeto con una velocidad antinatural y una trayectoria controlada. Vino de la fuente de una señal conocida. Su composición química es producto de la tecnología, no de la naturaleza. Tiene su propia fuente de energía y está transmitiendo una señal estructurada. La pregunta ya no es ¿qué es? La pregunta es ¿quién lo envió? Y la gran pregunta ¿es solo un explorador? ¿O algo peor? Necesitamos más datos. Tenemos que estar preparados. Por eso estamos construyendo la Starship. No solo para ir a Marte, sino para momentos como este. Porque toda la historia de la humanidad podría reducirse a cómo respondamos a esto. Y puede que no tengamos una segunda oportunidad. Para comprender plenamente el horror que se esconde tras 3I Atlas, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 2017. Fue entonces cuando Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó rozando la Tierra. Silencioso, rápido y extraño. Al principio, se le consideró un asteroide con forma de cigarro, pero su movimiento era inexplicable.
aceleraba sin tener cola, ni gas, ni polvo, ni chorros de hielo que explicaran su comportamiento. Solo un impulso suave, como una nave espacial corrigiendo su rumbo. Al final, los científicos desistieron de intentar explicarlo, prefiriendo llamarlo un misterio y seguir adelante. Pero algunos nunca lo olvidaron. Uno de ellos fue Avi Loeb, quien insistió en que nos habíamos perdido algo monumental, que habíamos ignorado las pruebas de algo artificial. Ahora, con 3I Atlas, parece un déjà vu, pero peor, porque a diferencia de Oumuamua, que pasó de largo antes de que pudiéramos reaccionar, 3I Atlas sigue aquí, todavía emitiendo señales extrañas, todavía expulsando gases antinaturales y todavía siguiendo una trayectoria que imita las asistencias gravitacionales que usamos para nuestras propias sondas. En otras palabras, si Oumuamua fue un disparo de advertencia, 3I Atlas podría ser la continuación, un segundo contacto, una segunda oportunidad o algo completamente diferente. Y esta vez, estamos preparados, o al menos, eso creemos. A medida que más telescopios apuntaban a 3I Atlas, una idea comenzó a circular en los círculos más audaces de la comunidad científica. Una idea que aún no estaban listos para publicar, pero sobre la que no podían guardar silencio. ¿Y si este objeto no es solo artificial? ¿Y si es inteligente? No en el sentido en que entendemos la conciencia, sino como un depredador que observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado perfecta, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que emite son un subproducto del diseño, no de la descomposición. Su vector de aproximación le permite observar los planetas principales del sistema solar mientras permanece oculto. Su posicionamiento es quirúrgicamente preciso, casi como una misión de reconocimiento. Y visto a través de esta lente, cada detalle se vuelve más siniestro. La ausencia de hierro, la precisión de su ruta, el brillo que desafía la termodinámica, y ahora la señal. Es como si algo nos estuviera poniendo a prueba, no contactando, no revelándose, sino simplemente observando, midiendo nuestra respuesta, evaluando nuestra preparación y quizás preparándose para algo que aún no debemos entender. Esto no es una exploración al azar. Esto se siente intencionado. Por muy extraños que hayan sido la trayectoria y la señal, el comportamiento químico del objeto sigue siendo igual de desconcertante. El análisis espectral del James Webb ha revelado una mezcla desconcertante de compuestos, principalmente dióxido de carbono, cianuro y vapor de níquel puro. Cada uno de ellos, por sí solo, podría explicarse por procesos naturales, pero juntos, en estas cantidades, liberados a la velocidad observada y en este patrón, cuentan una historia diferente. El níquel no se encuentra aislado en el espacio, siempre va acompañado de hierro. Pero aquí, el hierro es casi inexistente. El cianuro, aunque se encuentra en los cometas, no se expulsa con tanta violencia. Y el dióxido de carbono, en tales cantidades, sugiere o una clase completamente nueva de objeto o algo que quema combustible. Avi Loeb y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente los que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, podrían liberar exactamente esta combinación de gases bajo tensión. Imagina una nave espacial de propulsión nuclear, diseñada para temperaturas extremas, construida con materiales exóticos utilizando recubrimientos y adhesivos especializados. Ahora imagina que pasa cerca del Sol. Su casco se expande, sus costuras se agrietan, liberando los subproductos moleculares no del hielo que se derrite, sino de la tecnología que falla. Lo que estamos viendo podría no ser el aliento de un cometa.
podría ser la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, hay una teoría que proyecta una larga sombra. La hipótesis del bosque oscuro sugiere que el universo está lleno de vida, pero nadie hace ruido, porque en un cosmos peligroso, el silencio es supervivencia. En esta idea, cada civilización se esconde, aterrorizada de revelar su ubicación por miedo a ser aniquilada por algo más avanzado. Ahora, miremos de nuevo a 3I Atlas a través de esa lente. ¿Y si no es solo un visitante? ¿Y si es un explorador, disfrazado de objeto natural, programado para evitar la Tierra, emitiendo solo las señales más débiles, midiendo, cartografiando, transmitiendo datos a algún lugar mucho más allá de nuestro alcance? Nunca se acerca a la Tierra, nunca se arriesga a ser detectado, nunca revela su tapadera, pero sabe que estamos observando. Y el hecho de que lo hayamos encontrado podría cambiarlo todo. Tal vez nunca debió ser visto. O tal vez esta fue la prueba final, para ver si estábamos listos, no para el contacto, sino para la revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, en el momento en que alguien habla, intencionadamente o no, el juego cambia. El bosque despierta. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿acabamos de oír un susurro en la oscuridad? ¿O alguien más acaba de oírnos a nosotros? Mientras 3I Atlas continúa su viaje silencioso a través del sistema solar, se acerca rápidamente una oportunidad sin precedentes. El 3 de octubre de 2025, el objeto realizará una aproximación cercana a Marte, pasando junto al planeta rojo a una distancia lo suficientemente corta como para que nuestros observadores robóticos puedan echar un vistazo, si no más. El Mars Reconnaissance Orbiter, que actualmente orbita el planeta, lleva una de las cámaras más potentes jamás enviadas al espacio, la HiRISE. Puede resolver detalles tan pequeños como 30 kilómetros por píxel a la distancia esperada de 3I Atlas. No es suficiente para ver detalles intrincados, pero es más que suficiente para detectar algo extraordinario. Ya sea que este objeto refleje la luz o la produzca, los científicos están preparando una estrecha ventana de observación durante el sobrevuelo, sabiendo muy bien que esta podría ser una oportunidad única en una generación. Si el objeto se comporta de manera anómala, cambia su trayectoria, acelera o libera nuevos gases, quedará registrado. Y esta vez, los datos no serán teóricos, serán visuales, concretos. Pero eso, suponiendo que el objeto no haga algo aún más inesperado, como desaparecer por completo. En los últimos meses, a medida que ha crecido el interés público en 3I Atlas, se ha producido un extraño cambio entre bastidores en las agencias espaciales más prestigiosas del mundo. Los rastreadores de misiones en tiempo real de la NASA, que habían estado actualizando el movimiento de 3I Atlas, de repente se apagaron. El acceso a los datos de los registros de los telescopios de la ESA ha sido suspendido. Los datos de archivo del web comenzaron a devolver mensajes de acceso denegado a investigadores que antes tenían permiso. Y en la comunidad de astrofísicos comenzaron a correr rumores de científicos que eran retirados de proyectos sin previo aviso, de ponencias en conferencias canceladas en el último minuto, de artículos de investigación independientes misteriosamente retrasados o retirados. Pronto, un término comenzó a circular en correos electrónicos encriptados y foros privados: bloqueo de datos de anomalía. Algunos especulan que el objeto hizo algo que simplemente no se puede hacer público. Otros creen que los gobiernos han decidido que las implicaciones son demasiado desestabilizadoras. Pero sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: el silencio ya no solo proviene del espacio, proviene de la Tierra.
Cuando el análisis tradicional no logró descifrar los extraños patrones emitidos por 3i Atlas, los científicos recurrieron a la herramienta más avanzada a su disposición, la inteligencia artificial. Se dio acceso a los registros espectrográficos del web a sistemas de aprendizaje automático entrenados con años de datos de radioastronomía. Se les encomendó la tarea de encontrar patrones ocultos, repeticiones, simetría anidada, derivas de frecuencia, cualquier cosa que se saliera de los límites del ruido cósmico. Y lo que obtuvieron dejó atónitos incluso a los ingenieros. La IA aisló una secuencia autocorregible, una estructura de datos que resistía la entropía. Se parecía a modelos de compresión conocidos y se adaptaba cuando se introducían interferencias. Era robusta, inteligente y espantosamente similar al código máquina terrestre. Aún más inquietante, parecía responder, no en tiempo real, sino con un retraso, un eco, como si estuviera esperando una señal. Durante años, los investigadores del SETI han soñado con detectar algo así, pero nadie esperaba que la primera respuesta llegara no a través de un radiotelescopio, sino incrustada en el aliento de un impostor que se hacía pasar por un cometa. La implicación: no somos la primera civilización en construir máquinas lo suficientemente inteligentes como para hablar. Puede que solo seamos los primeros en ser lo suficientemente tontos como para responder. A medida que las teorías se amontonaban sobre las anomalías y el comportamiento del objeto desafiaba todas las explicaciones naturales, una idea escalofriante volvió a la conciencia pública, una con la que los físicos han jugado durante décadas, pero que nunca se atrevieron a vincular con datos del mundo real. ¿Y si este objeto, este intruso interestelar, no es una máquina en el sentido que entendemos, sino algo más fundamental? ¿Y si es parte del código? Dentro de la hipótesis de la simulación, nuestro universo podría ser una construcción artificial que funciona con leyes que solo parecen físicas hasta que alcanzas las condiciones límite, como 3i Atlas. Un objeto que desafía la química, ignora el momento, irradia información estructurada, cambia de trayectoria sin propulsión, se mueve con intención. Podría ser el equivalente a un paquete de depuración, una anomalía diseñada para probar los límites del sistema, o una simulación de contacto extraterrestre. Y si es así, ¿por qué ahora? ¿Por qué en la era de la IA, la computación cuántica, del lanzamiento del web a los cielos más profundos? Es posible que 3i Atlas no solo viniera de fuera de nuestro sistema, sino de fuera de nuestra simulación. Una prueba, un empujón, una perturbación para ver qué haríamos y cómo reaccionaríamos. Porque tal vez este objeto no fue enviado para explorarnos en absoluto. Tal vez fue enviado para recordarnos que no tenemos el control del sistema que creemos entender. Mientras los científicos civiles y las agencias espaciales lidian en silencio con el misterio de 3i Atlas, otra maquinaria se ha puesto en marcha, una menos interesada en el descubrimiento y más centrada en la contención. Según fuentes anónimas dentro de la Comunidad de Defensa Aeroespacial, la Fuerza Espacial de EU, en coordinación con los ministerios de defensa europeos e israelíes, ha comenzado a clasificar cualquier dato relacionado con 3i Atlas como inteligencia estratégica de nivel 1. Ese es el mismo nivel utilizado para la telemetría de lanzamientos nucleares y las amenazas extraterrestres a la infraestructura orbital. ¿Por qué esta escalada repentina? Algunos creen que se debe a la telemetría recopilada por satélites de reconocimiento de órbita alta, que han interceptado patrones electromagnéticos del objeto. Los patrones no solo son estructurados, sino que cambian en respuesta a la observación. La implicación es inquietante. 3i Atlas no solo está transmitiendo, está escuchando. Y si ese es el caso, entonces cada pulso de radar,
Cada señal telescópica, cada escaneo cuántico podría estar revelando más sobre nosotros de lo que nos damos cuenta. Por primera vez en décadas, las mentes militares ahora debaten lo impensable, no el contacto, sino las contramedidas. Porque si este objeto puede aprender, la siguiente pregunta es, ¿puede actuar? Mientras la mayoría de los ojos se centran en el comportamiento actual del objeto, un pequeño grupo de físicos teóricos ha propuesto algo aún más alucinante. Al introducir su trayectoria, emisiones químicas y curva de luz en un modelo gráfico multidimensional, comenzaron a notar algo más. Un patrón que se repetía a diferentes escalas, muy parecido a un fractal. Esto ha llevado a una teoría radicalmente nueva. 3I Atlas no es solo un visitante interestelar, sino un mapa. No un mapa en el sentido tradicional, sino una codificación fractal de alineaciones astronómicas, que podría señalar anomalías gravitacionales, concentraciones de energía o incluso sistemas planetarios ocultos. En otras palabras, puede que no solo esté aquí para estudiarnos, puede que nos esté llevando a alguna parte. Algunos han sugerido que el objeto está usando el Sol como una especie de lente gravitacional, cambiando sutilmente su posición para escanear regiones más profundas de la galaxia, más allá de nuestro campo de visión. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué hay en el punto focal de esa lente? ¿Qué está tratando de ver realmente 3I Atlas? Cuanto más exploran los científicos los misterios de 3I Atlas, más los registros históricos comienzan a brillar con una relevancia escalofriante. Antiguos registros de observatorios del siglo XVIII muestran breves anomalías, puntos de luz brillantes moviéndose por el cielo que nunca se explicaron del todo. Mitos indígenas de diferentes culturas hablan de piedras celestiales que vinieron de la misma dirección, de Sagitario, y que no trajeron destrucción, sino conocimiento. El antiguo pueblo Dogón de Malí describió una estrella invitada que se acercó y dejó un mensaje en los cielos mucho antes de que pudieran haber sabido sobre el espacio profundo. Aún más extraño, un reanálisis de los datos del Voyager de principios de la década de 2000 muestra ráfagas de actividad electromagnética que coinciden con los patrones de frecuencia actuales de 3I Atlas, solo que en ese entonces no teníamos forma de contextualizarlos. Es como si este objeto, o algo parecido, hubiera estado aquí antes, o tal vez nunca se fue realmente. Y ahora que las herramientas modernas finalmente están alcanzando los patrones antiguos, es posible que estemos redescubriendo una señal en bucle, diseñada para provocar el reconocimiento, para despertarnos a algo mucho más antiguo de lo que imaginábamos. En un último y desesperado intento por decodificar los patrones de 3I Atlas, un equipo multinacional de investigadores decidió introducir la señal en una fuente inesperada, el disco de oro del Voyager 1. Lo que encontraron provocó una conmoción en la sala. Varias de las estructuras armónicas en las emisiones de 3I Atlas reflejaban segmentos de los datos matemáticos y musicales del disco de oro. No perfectamente, pero con una alineación inconfundible en intervalos y arreglos clave. Esto no era una coincidencia. De alguna manera, las emisiones de este objeto estaban haciendo eco del intento original de la humanidad de comunicación cósmica. ¿Pero cómo? El objeto habría tenido que interceptar la transmisión del Voyager, decodificar el mensaje y luego esperar décadas antes de responder de la misma manera. O surgió una posibilidad aún más extraña. 3I Atlas vino antes que el Voyager, y fue su señal la que nos inspiró a enviar el disco de oro en primer lugar. ¿Podría el mensaje codificado en nuestra sonda espacial más icónica haber sido una respuesta inconsciente a una señal que ni siquiera sabíamos que habíamos recibido? Y si es así, ¿quién hizo realmente el primer contacto?
A medida que los datos sobre 3I Atlas se vuelven más anómalos cada día, una conversación silenciosa ha comenzado a extenderse entre los astrofísicos y los investigadores del SETI, yendo más allá de la idea de un visitante interestelar solitario hacia algo mucho más complejo, una red galáctica silenciosa. Según esta teoría, 3I Atlas podría no estar actuando solo. En cambio, podría ser parte de un vasto sistema distribuido de sondas o balizas, cada una disfrazada de objeto natural, como un cometa o un asteroide, observando silenciosamente las estrellas. Los investigadores han comenzado a cruzar las trayectorias de vuelo de objetos anteriores, como el cometa Borisov y Oumuamua, y están empezando a surgir patrones débiles, una ligera sincronicidad en su momento, sutiles armonías matemáticas en sus trayectorias. ¿Y si estos no son eventos aleatorios? ¿Y si cada uno es un nodo en una red a escala planetaria, cartografiando silenciosamente civilizaciones, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para ser atrapado, pero dejando el rastro justo para que comience el siguiente nivel de observación? Y ahora, mientras 3I Atlas se desplaza a través de nuestro sistema, podría estar enviando actualizaciones a algo mucho más allá de nuestro alcance de observación, informando no solo sobre lo que ve, sino sobre cómo estamos reaccionando. Porque tal vez, para ellos, nosotros somos el experimento. Cuando el telescopio espacial James Webb realizó su primer escaneo térmico detallado de 3I Atlas, los resultados dejaron atónitos a ingenieros y astrofísicos. En lugar del perfil de calor esperado de una roca iluminada por el sol, caliente por un lado, fría por el otro, el objeto mostró una firma térmica bipolar. Dos puntos fijos en su superficie irradian calor continuamente, independientemente de su rotación y sin conexión con el Sol. Es como si el objeto contuviera fuentes de calor internas, quizás reactores o módulos de energía, que todavía funcionan después de un viaje inimaginable a través del espacio interestelar. En la Tierra, hemos visto patrones térmicos similares en nuestras propias naves espaciales, especialmente en aquellas con fuentes de energía internas. Generadores de radioisótopos, baterías térmicas e incluso las primeras unidades de propulsión nuclear. Las implicaciones son asombrosas. Si 3I Atlas realmente mantiene zonas de energía autorreguladas, entonces no es un cometa, ni un asteroide, ni una rareza de polvo cósmico. Es una máquina que todavía está encendida. Y sea lo que sea que esté haciendo, observar, recopilar datos o transmitir, lo está haciendo con una precisión y autonomía que sugieren que acabamos de notar algo vivo en un sentido funcional, sino biológico. Poco después de que 3I Atlas entrara en el sistema solar interior, algo muy extraño comenzó a suceder, algo que provocó una ola de pánico en los observatorios de todo el mundo. Las señales de púlsares conocidos, utilizados como relojes cósmicos por su regularidad inquebrantable, comenzaron a llegar desincronizadas. Las desviaciones eran pequeñas, solo unos pocos milisegundos al principio, pero eran consistentes y se estaban extendiendo. Estos pulsos, en los que los científicos confían para calibrar los instrumentos del espacio profundo, se estaban distorsionando, como si estuvieran pasando a través de una perturbación localizada en el espacio-tiempo. Las anomalías fueron trianguladas y rastreadas no hasta el Sol, ni hasta una llamarada solar, sino hasta la ubicación precisa de 3I Atlas. Esto ha dado lugar a una posibilidad aterradora. El objeto puede estar deformando el tejido mismo del espacio a su alrededor, no a través de la gravedad, sino a través de la tecnología, creando un campo, una burbuja, una lente a través de la cual la luz y el tiempo ya no viajan como deberían. Si es cierto, entonces la sonda
no solo nos está observando, está interactuando con el propio espacio-tiempo. Y cada segundo que pasa en nuestro sistema solar puede que no solo esté distorsionando la luz, puede estar distorsionando las leyes de la realidad, dejando cicatrices que no entenderemos hasta mucho después de que se haya ido. Mientras la mayoría de los científicos todavía intentan explicar 3I Atlas a través de la física y la ingeniería, un grupo marginal de cosmólogos cuánticos ha presentado una teoría tan radical, tan inquietante, que ha sido discretamente enterrada en reuniones privadas y círculos académicos encriptados. La llaman la hipótesis del colapso de la realidad. Según esta idea, 3I Atlas podría no provenir de otra estrella en el sentido tradicional, sino de otra versión del universo. No de un lugar diferente en el espacio, sino de una capa informacional diferente de la realidad. La teoría sugiere que algunos objetos pueden cruzar los límites entre estados cuánticos, trayendo consigo el código físico de las reglas de otro universo. Y cuando lo hacen, nuestros propios sistemas, biológicos, físicos, informacionales, comienzan a fallar bajo la presión de una lógica incompatible. ¿Podría esto explicar la extraña señal, las distorsiones en el tiempo, los datos reflejados del disco de oro del Voyager? ¿Podría ser esta la razón por la que todo lo que enviamos al espacio profundo parece desaparecer o regresar mal? Si 3I Atlas se está filtrando a través de las costuras de la lógica interdimensional, entonces no estamos simplemente observando un objeto alienígena. Estamos presenciando una colisión de realidades. Una colisión que ya podría estar abriendo agujeros en la nuestra. Así que aquí estamos, 20 actos después de este misterio que todavía se niega a decir su nombre. Un cometa que no es un cometa. Una trayectoria demasiado perfecta. Una firma química demasiado artificial. Una señal demasiado precisa para ser una casualidad. Un calor que no proviene del sol. Un tiempo que se curva. Una materia que no se comporta como debería. Y un silencio por todas partes, roto solo por el bajo zumbido de algo antiguo, deslizándose justo en el borde de la percepción. El telescopio James Webb fue construido para mirar al pasado, para mostrarnos el nacimiento de las galaxias, para rastrear las huellas de la propia creación. Pero en su lugar, encontró algo que existe aquí y ahora, y lo que es más inquietante, es consciente. Pensamos que estábamos mirando hacia afuera, pero tal vez nos estaban guiando, nos estaban llevando a algo que siempre estuvo destinado a ser encontrado, no porque quisiera ser descubierto, sino porque finalmente estábamos listos para verlo. Y sin embargo, después de todos los datos, todas las teorías, todo el miedo, queda una posibilidad, resonando en los rincones más oscuros de lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Y si la señal no era un mensaje? ¿Y si era un espejo? Una prueba no de inteligencia, sino de reacción. Un patrón cuidadosamente diseñado para reflejar nuestros propios miedos, nuestras propias ambiciones, nuestra propia sed de conocimiento. Y ahora que hemos mirado demasiado de cerca, ahora que hemos empezado a escuchar, no podemos hacer como que no lo hemos oído. Tal vez la señal no estaba destinada a que la respondiéramos. Tal vez estaba destinada a ver en quiénes nos convertiríamos una vez que creyéramos que ya no estábamos solos. Porque ahora no solo estamos mirando al espacio profundo, estamos mirándonos a nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, éramos nosotros los que estábamos siendo decodificados todo el tiempo. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, si todavía te preguntas si 3I Atlas es un cometa, una máquina o algo completamente diferente, si crees que hay algo más en este objeto de lo que la ciencia se atreve a admitir, deja que se oiga tu voz. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que
Tracy Atlas es un fenómeno natural o el comienzo de algo que nunca debimos ver. Suscríbete al canal. No perseguimos el clickbait, perseguimos las señales que otros ignoran.